nuestra historia, pues, sobre historia incaico, y a la vez un poco tocando también el tema muchos dicen la conquista, pero yo digo la invasión, pero en toda su expresión, ¿no? Ese es el término, creo que lo que realmente pasó. ¿Cómo es que acontece todo esta llegada de los españoles? Y Jara, es importante también saber que este último inca, que lo mataron los españoles, tenía más de 10.000 ejércitos, creo que, y se presume que los españoles eran 500 y un poco menos, creo que, ¿no? ¿Cómo es lo que acontece todo esto? ¿Cuál es la fuerza? No sé, ¿fue cuestión de armamento, estrategias? Muy bien. Lo que pasa es que todo hecho histórico justamente hay que analizarlo desde el punto de vista de las causas, ¿no? Es decir, ¿cuáles son las causas que influyen para que ocurra determinados hechos históricos? Y cuando analizamos las causas, hay pues causas principales y hay causas secundarias, ¿no? Entonces diremos, tal como tú decías, ¿cómo un imperio tan grande, como dijimos al principio, un imperio similar o más poderoso que el imperio romano, un país tan potente y tan desarrollado, un país con cerca de 200.000 soldados, haya caído en manos de un par de aventureros, diríamos así? Entonces, pues, ahí justamente encontramos algunas respuestas de que la causa principal fue fundamentalmente esa alianza que surgió de parte de los españoles con los propios peruanos. O sea, la traición por un grupo. No necesariamente, pareciera, ¿no? Lo que pasa es que en nuestro país, lo hemos repetido esto, nuestro país es rica pues en cultura y rica en historia. Si bien es cierto que en este momento estamos hablando de los incas, pero mucho antes, miles de años de los incas, se habían desarrollado una cantidad importante de culturas. Hablamos de la cultura chavín, hablamos justamente de la cultura recuay, de la cultura mochica, de la cultura chachapoyas, etc. Resulta que, si bien es cierto que los incas surgieron por los años 1200 aproximadamente, ¿no? Pero surgieron y se organizaron, ¿dónde? Se organizaron en el Cusco. Es decir, un territorio muy pequeño, muy chiquito. Es más, estaban a punto de ser desaparecidos por los chancas. Pero ahí surgió la figura de un joven de más o menos 17, 18 años de edad, el famoso Cusi Yupanqui, que posteriormente fue conocido como el Gran Pachacútec, el gran transformador. Este transformador, pues, se enfrentó contra los chancas, derrotó a los chancas y finalmente se convirtió el gran líder del Cusco. Pero una vez derrotado a los chancas, una vez que ya no había esa amenaza externa, dijo, pero este pueblo es un pueblo laborioso, es un pueblo unido, es un pueblo con muchos sueños y no nos podemos quedar en el Cusco, sino tenemos que expandirnos. Es así que organizan un gran ejército y empiezan a expandirse. Y la expansión, claro, que no solamente se debió a ese liderazgo, a ese sueño de Pachacútec, sino también a ciertas estrategias, diríamos, que utilizaron, como por ejemplo las alianzas. O sea, las alianzas muy bien, porque con ello funcionó el engrandecimiento de la patria, el engrandecimiento del Tahuantinsuyo. Pero otros pueblos no quisieron justamente tener estas alianzas. Y como no quisieron tener alianzas, fueron sometidos por los incas. ¿Y qué pueblos fueron sometidos? Por ejemplo, los huancas, es decir, actual Huancayo, Junín, todo el centro. Por ejemplo, fueron sometidos los huaylas, es decir, todo el callejón de Huaylas. ¿No? En el norte fueron sometidos los chimús, más al norte los cañaris, actual Ecuador, y por el oriente los chachapoyas. Todos estos 4 o 5 culturas, 4 o 5 pueblos que acabo de mencionar, si bien es cierto que bajo la fuerza se unieron, se incorporaron a los incas, se incorporaron al Tahuantinsuyo, pero vivieron resentidos.
Y cuando llegaron los españoles, dijeron, Era una ellos oportunidad, ¿no? son nuestros salvadores y es nuestra oportunidad de poder liberarnos de los incas. Inmediatamente se unieron, se aliaron. En consecuencia, casi la mitad del Perú, la mitad del imperio, se alió con los españoles y finalmente se produjo una guerra interna, diríamos así. No fue una guerra externa, no fue una guerra del Estado imperio incaico tavantinsuiano con el imperio o el Estado español, sino fue entre nosotros. ¿Se da cuenta entonces? Las causas principales fueron las contradicciones internas, fueron las alianzas que tantos pueblos y tantas culturas, el apoyo que ofrecieron, no solamente en cuanto a soldados, sino en cuanto a la alimentación. Prácticamente todas esas guerras que los españoles tuvieron contra los incas fue sostenido por Huaraz, fue sostenido por Huancayo, fueron sostenidos por actual Trujillo, es decir, la cultura chimú. Todos ellos apoyaron en cuanto a la logística, la comida, hasta soldados. Entonces, de esa manera podemos explicar cómo un imperio tan grande no es que cayó a manos de 180, 182 personas, porque ¿en qué lógica cabe de que un ejército tan poderoso de 200.000 soldados puede ser destruido por 180 personas? O sea, no hay ni la mínima lógica ahí, pero las causas que acabamos de explicar sí pues tienen coherencia, solvencia, ¿no es cierto? Pero aparte pues a ello tendremos que añadir las causas secundarias. Ahora sí, en las causas secundarias encontramos, por ejemplo, la guerra civil, que en ese momento se estaba librando por el poder, la lucha por el poder como siempre. Hasta la actualidad vemos cómo hay lucha por el poder, ¿no? ¿Quién llega a la presidencia? ¿Quién llega al Congreso? Etcétera. A veces se producen guerras y luchas fratricidas, igual fue en esa época, pero es una causa secundaria, la guerra civil que estaban sosteniendo Huáscar y Atahualpa. Repito, por el poder, porque el imperio se había quedado acéfalo. Es decir, el líder principal, que era Huayna Cápac, había muerto. Y los dos hijos, ¿Ya? ¿no? Y sus hijos también de Huayna Cápac, que eran los sucesores, los príncipes, los auquis que iban a asumir el imperio, el liderazgo del imperio, ya habían muerto. Entonces, frente a ello, frente a esa acefalía, los cusqueños eligen a Huáscar como su líder, pero los norteños eligen a Atahualpa y se produce esta guerra civil. En esos precisos momentos, en esos precisos meses y años, llegan los españoles y aprovechan la coyuntura para vencer a los incas. Obviamente, no podemos dejar de mencionar otras causas secundarias, como por ejemplo la superioridad de armas de los españoles, pólvora, ¿no? La pólvora. No podríamos dejar de mencionar, por ejemplo, los caballos, ¿no? Para el desplazamiento, el terror que causaron, los perros. Ni que hablar. Y los grandes soldados que tuvieron los españoles para vencer a los incas, al imperio tavantinsuiano, fueron las bacterias y los virus que trajeron. Sí. Las enfermedades que ellos trajeron, enfermedades que no existían en América, enfermedades que no existían en el Nuevo Mundo, específicamente enfermedades que no existían en el Perú. Sin embargo, los españoles los trajeron y eso tal vez fue también una causa secundaria importante que arrasó con este gran pueblo que era el pueblo incaico. De esa manera más o menos podemos realizar una explicación científica de que cómo rápidamente, aunque no tan rápidamente tampoco, cayó pues el imperio incaico. Porque, recuerde, resulta de que Atahualpa fue tomado prisionero. Atahualpa estuvo por lo menos 6 meses en prisión, desde la tarde del 16 de noviembre de 1532 hasta julio del año 1533. Y en ese proceso, en ese lapso, incluso Atahualpa se hizo amigo del invasor, se hizo amigo de Pizarro. Y en esta amistad finalmente le pidió la libertad. Frente a ello le dijo, sí, te voy a dar tu libertad, pero tú, ¿qué me vas a dar a cambio?
y el otro le ofreció, te voy a dar 1/4 de oro y 2/4 de plata, hasta la altura de mi mano. Y como eran hombres grandes, imagínense, estamos hablando incluso de cuartos más altos que esta sala nos acoge. Y todos los peruanos, una parte importante de los peruanos en todo caso, se volcaron a ir a sus templos, que en esos entonces tenían, donde que el oro y la plata no lo utilizaban como los españoles y como lo utilizamos en la actualidad como sinónimo de riqueza, sino lo utilizaban como sinónimo de ornamento. Ya empezaron a llevar al hombro, a espaldas, desde Huaraz, para unirla. desde Huaraz, desde Lima, simplemente rápidamente se van a organizar y el pueblo casi automáticamente se van a unir a su líder, porque ya sabían de la ambición y de las atrocidades que estaban cometiendo, y entonces no nos conviene que él esté libre, ni siquiera nos conviene que esté en la cárcel o vivo. Que esté vivo. Lo que nos conviene es que esté muerto, y así es que lo mataron. Y una vez que lo mataron, ahora sí hay que dirigirnos rumbo al Cusco, y para dirigirnos rumbo al Cusco tenemos que nombrar a un inca. ¿Para qué? Para que los pueblos no reaccionen, para que los pueblos no nos enfrenten. Ya es así que eligieron como nuevo inca a Tupac Hualpa o al inca Toparpa, con quien se estaban yendo ya casi por el centro del Perú, pero ahí misteriosamente aquel inca fue muerto. Pero eso no lo eligieron por querer respetar al inca, por querer respetar al pueblo, a la cultura, sino estaban utilizando solamente como una situación política para engañar al pueblo, ¿no? Diríamos, me expresé mal en todo caso, no utilización política, sino utilización politiquera, de engaño al pueblo. En ese sentido, cuando muere este inca Tupac Hualpa, como digo, ahora hay que elegir pues definitivamente a otro inca, y se eligió a Manco Inca. Y con Manco Inca llegan al Cusco y los cusqueños le abren las puertas. Pero, repito, Manco Inca era tratado bien en los pueblos, en las ciudades. Una vez que pasaban de los pueblos, prácticamente hasta le escupían en la cara a este inca, ¿no? Ahí justamente encontramos la politiquería, ahí encontramos el engaño de parte de los españoles, la astucia de estos señores. Y una vez llegado a la ciudad del Cusco, apropiado de todas las riquezas que había, Matías, en Cusco hay un templo, se llama el Templo de Coricancha, Templo del Sol, lugar donde adoraban al sol, que era el dios principal en aquella época. Y ese templo estaba adornado con láminas de oro, con láminas de plata. Todas esas láminas fueron tajadas, fueron fundidas y llevadas a España. Pero también ese templo tiene un gran patio, un gran jardín. En este jardín habían adornos de llama, de alpaca, etcétera, pero esos adornos eran de oro. Igual fueron apropiados. Y tanto fue la impresión que tuvieron los españoles, dijeron, pero estos señores deben esconder más riquezas. En ese sentido, Manco Inca lo comprendió rápidamente, y a su cuidador, que era Gonzalo Pizarro, medio hermano de Francisco Pizarro, le dijo, señor, yo sé dónde hay un ídolo de oro. Si es que me das una semana de plazo, yo te traigo ese ídolo. Si me das libertad, solamente dame libertad por una semana. Y efectivamente se fue a traer ese ídolo, pero era mentira, nunca existió ese ídolo, y no regresó con el ídolo, obviamente, más bien un par de meses después regresó con 40.000 combatientes. Y ahí empezó la guerra, la lucha, la resistencia andina, llamamos los profesores de historia, a esa lucha que emprendió Manco Inca contra los españoles, y se iba a ganar si no era por la oposición y la resistencia que ejercieron, repito, los huancaínos, actual huancaínos, los huancas, y los huaylinos, actual Callejón de Huaylas, a favor de los españoles. Es más, políticamente también fue utilizado nuestro pueblo, específicamente el Callejón de Huaylas, por parte de Pizarro, porque él se casó con una huaracina, se llama Inés Huaylas, o Quispecira,
Esta señorita era una princesa porque era hija de Huayna Cápac. Y cuando en Lima, Manco Inca rodea la ciudad de Lima queriendo enfrentarse y matarle a Francisco Pizarro y a todos los españoles, la madre de Inés Huaylas manda un contingente de más de 10.000 soldados de acá de Huaraz y salvan de la muerte total a los españoles. Se da cuenta cómo en todo caso los pueblos van contradiciéndose también en todo caso, pero el destino nos jugó y les jugó en ese momento para nuestro mal. Sin embargo, Manco Inca no se rindió definitivamente, si bien es cierto que tomó un retroceso mediano, diríamos así, y ellos pues son los fundadores de lo que llamábamos y llamamos hasta la actualidad como los incas de Vilcabamba. ¿Ya? Los incas de Vilcabamba, primero, repito, fue liderado por Manco Inca, luego por su hijo Sayri Tupac, luego por Titu Cusi Yupanqui y finalmente por el gran Tupac Amaru I. Tupac Amaru I, que en el año 1572 pues se levantó en la ciudad del Cusco y en todo el sur, pero para esa fecha los españoles ya estaban sumamente organizados, los españoles se habían apropiado del Perú, los españoles habían traído más cantidad de armamentos y fue derrotado Tupac Amaru. Pero el pueblo peruano, ese pueblo luchador y histórico del Perú, nunca se cruzó de brazos, siempre siguió luchando y hasta que llegó el año 1742, donde un selvático, Juan Santos Atahualpa, hace también la gran rebelión, una de las pocas rebeliones que, si bien es cierto, no triunfó definitivamente, pero tampoco fue vencido. Una rebelión que duró cerca de 15 años y pues en todo caso, al menos Juan Santos Atahualpa logró la autonomía de los selváticos. Tanto es así que los españoles no pudieron penetrar tanto a la selva por esas resistencias que ellos ejercían. Y también, definitivamente, tenemos que recordar al gran Tupac Amaru II, José Gabriel Condorcanqui, que un 4 de noviembre del año 1780, pues levantó su grito de libertad, su grito de emancipación, su grito de independencia para esta querida y gran patria, y pues diríamos, no fue solamente el gran rebelde, el gran revolucionario del Perú, sino el gran revolucionario de América, porque fue uno de los pocos, uno de los únicos y uno de los más grandes de América y tal vez del mundo. Y obviamente la atrocidad que sufrió Tupac Amaru II, pues no tiene nombre y no tiene parangón en la historia. Para contar así rápidamente a nuestros televidentes, diremos de que solamente nos enseñaron de que Tupac Amaru había muerto por 4 caballos, pero no. Resulta que ese día, un 18 de mayo del año 1781, Tupac Amaru II fue conducido, incluso mucho más antes, cuando fue capturado, fue sometido a unos interrogatorios por el visitador español, se llamaba el visitador Areche. Este visitador le preguntaba quiénes eran los cómplices, quiénes han sido los que te han apoyado en Lima, en Buenos Aires, en La Paz, etcétera, y él nunca quiso revelar ningún nombre. Frente a ello, pues le molieron a palazos y uno de los brazos estaba roto ya cuando estaba en prisión. Pero igual no quiso revelar y frente a tanta presión dijo una frase que ha quedado en la historia. Cuando a otras y reiteradas preguntas de que quiénes son tus cómplices, respondió: acá no hay más cómplice que tú y yo. Tú por opresor y yo por libertador, en consecuencia ambos merecemos la muerte, le dijo. Así es que el visitador Areche le condenó a pena de muerte, pero no solamente a él, sino a todos los líderes de esta gran rebelión. Y repito, el 18 de mayo de 1781, en la plaza del Cusco, pues subieron a un estrado
a Túpac Amaru, a su esposa, a los principales líderes, a sus hijos, etcétera, primero empezaron a matar a algunos líderes, como por ejemplo Tomás Atito Condemaita, a quien le asesinaron llanamente, se dice. Luego comenzaron a asesinarle a su hijo mayor, al hijo mayor de Túpac Amaru II y de Micaela Bastidas, a Hipólito. Pero antes de matarle a este joven, le cortaron la lengua, delante de su papá, delante de su mamá, delante de todo el pueblo del Cusco. Seguidamente comenzaba el turno de Micaela Bastidas, igual antes de matarla, antes de ejecutarla, pues le cortaron la lengua. Después de cortarle la lengua querían aplicarle la pena de la horca. No es la horca que ahorita nos podemos imaginar, sino era a muerte por ahogamiento con ciertos tablillos, ¿no? Con cierta madera. Pero como el cuello era al parecer delgado, no pudo causar efecto esta horca. Y cuando no pudieron matarla con ahorcamiento, pues la mataron a patadas en el vientre, a patadas en el pecho. Así la mataron delante de su esposo. Ahora le tocaba la muerte a Túpac Amaru II y pues a Túpac Amaru II igual le cortaron primero la lengua. Luego le amarraron de las extremidades y fueron amarradas cada una de estas sogas que salían de las extremidades a la cincha de 4 caballos. Y los 4 caballos se dirigían a direcciones contrarias, quisieron prácticamente sacarle cada miembro. Pero era tan fuerte Túpac Amaru II como es fuerte todo peruano, ¿no? De la misma manera, felizmente no fue quebrado. Tal como hay poemas, hay tantos artículos y tantas ideas que se han escrito de Túpac Amaru II, donde dice, querrán descuartizarlo, pero no podrán. Querrán romperlo, pero no podrán romperlo. Querrán matarlo, no podrán matarlo, porque al cabo de los siglos se levantará el gran hombre que es pues Túpac Amaru II. Y ese gen, ese espíritu, esa sangre, esa conciencia de Túpac Amaru II está pues en ti, está en mí, en cada uno de los peruanos, y lo demostramos día a día con nuestra lucha, porque seguramente en un pueblo débil, mire, en un pueblo débil, que fuera otro país, otra sociedad, otro pueblo, tantas cosas que ocurren en nuestra patria, no ahora, Matías, desde la llegada de los españoles, durante toda la república, una sarta de ladrones que han sido nuestros gobernantes, nos cundiría pues en un desánimo, en un desaliento, pero no, nosotros somos resilientes y estamos ahí, dando la batalla, sufriendo, luchando y trabajando por nuestra patria. Porque repito, pues somos hijos de Pachacutic y somos hijos de Túpac Amaru II. Esa es la sangre que llevamos y ese es el orgullo que tenemos que tener. Justamente, nosotros enseñamos historia, no porque para que sepan cuándo ocurrió la rebelión, la revolución de Túpac Amaru. No, nosotros queremos implantar el espíritu de lucha, el espíritu de trabajo, ese orgullo, esa identidad en cada uno de nuestros niños y nuestros jóvenes, porque ellos pues justamente nos tienen que suceder. Ellos tienen que ser los futuros constructores de nuestra patria. Nosotros de alguna manera estamos cumpliendo nuestro rol. Ojalá que nuestros hijos, nuestros nietos, ojalá que nuestros niños, nuestros estudiantes lo hagan incluso mejor que nosotros, 10 veces más y mejor que nosotros en todo orden de cosas. Ya no seamos pues un pueblo donde los médicos no curan, sino los médicos que curen. Donde los profesores, como alguien decía, no enseñen, sino todos los profesores enseñemos y aprendamos. Donde los ingenieros construyan puentes. Y que no nos vengan con cuentos como Castañeda Locio, tu puente se cayó, no se ha caído, se ha desplomado. Desplomado, no más. No más. Y con ese cuento, con una palabrita, prácticamente ya nos robaron más de 20 millones de soles, porque ese puente, que no duró ni 2 años, costó más de 20 millones. Justamente esas cosas también tenemos que levantar nuestra voz, porque no puede ser, no es justo que un par de individuos que llegan supuestamente al poder para servir, pero no,
lo único que sirven es a sus bolsillos y a un par de amigos.